Sin distancias, un tiempo para la educación y la cultura que te ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Cada día nos acercamos a nuestros estudiantes y oyentes en general para ofrecer un programa relacionado con las materias que pueden estudiarse a través de la UNED. En esta ocasión nos vamos a dedicar a tratar de filología. En nuestro programa, Sin Distancias, tratamos ahora de filología. Se conmemora este año el tercer centenario de la creación de la Real Academia Española. Desde la UNED queremos acercarnos a esta conmemoración, a esta celebración, y para ello contamos con la colaboración en este programa de José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, profesor Carriazo? Muy bien, muchas gracias. Hola. Un saludo. José Ramón Carriazo es profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de la UNED. ¿Es así, verdad? Sí, así es. María Lourdes García Macho, ¿qué tal, profesora García Macho? Buenos días, muy bien. Es catedrática de universidad en el Departamento también de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de la UNED. Y como invitado de excepción a este espacio tenemos a José Antonio Pascual. Profesor Pascual, muchas gracias por acudir a esta cita y bienvenido a la UNED siempre. Mira, es un placer para mí también estar aquí con vosotros. José Antonio Pascual no lo voy a descubrir, si quiere luego Lourdes decir algo de él, pero bueno, es catedrático de universidad, de lengua española en la Universidad Carlos III de Madrid, es académico y vicedirector de la Real Academia Española, la RAE, y además director del nuevo diccionario histórico, con lo cual tendrá muchas cosas que decirnos en esta conmemoración, en esta fiesta del tercer centenario. Mi labor va a terminar aquí. Lourdes, permíteme, porque yo creo que habiendo sobre la mesa temas tan interesantes y habiendo aquí tres profesores de lengua española, yo creo que hecha esta presentación podemos comenzar ya de lleno a ver qué sacamos al profesor Pascual. Buenos días, profesor Pascual. En primer lugar, quiero darte las gracias, que sé que como vicedirector, director del diccionario histórico y otras cosas, estás muy ocupado y que hayas tenido la amabilidad de venir un rato aquí con nosotros a grabar este programa. En este caso, yo creo que mi compañero José Ramón y yo queremos hacerte algunas preguntas sobre el centenario que se está produciendo este año y también un poco sobre el diccionario histórico, puesto que creo que aquí todos nos dedicamos en parte nuestra investigación a la lexicografía. No creo que sea necesaria la presentación del profesor Pascual, puesto que es notoriamente conocida por todos y por lo tanto paso, como no disponemos de mucho tiempo, a hacer las preguntas. José Antonio, me gustaría saber si en este tricentenario la Academia ha decidido, que me imagino que sí, realizar algunos actos, conmemorar, y nos podría resumir en breves palabras cuáles son los actos más representativos, bien con otras academias, con universidades, de ciclos de conferencias, no lo sé, ¿nos podrías explicar un poco? Sí, la Academia ha tenido una buena idea de hacer una conmemoración, vamos a decir, sencilla, modesta, pero en su modestia yo creo que muy, muy bien pensada. Ha habido una exposición en la Biblioteca Nacional que yo creo que está muy bien. Los comisarios fueron Carmen Iglesias y José Manuel Sánchez Ron, y verdaderamente pasar por esa exposición le da a uno la idea de lo que ha sido la historia de la Academia. Ha habido, por ejemplo, una serie de lecturas de textos antiguos en que muy buenos actores, a mí me han enseñado de algunas cosas, por ejemplo, de Santa Teresa, que tú y yo conocemos bien, que por encima de la lectura está el explicarlo con palabras. La oralidad es fundamental. Y ahí ha habido una conmemoración de la Academia, a mi juicio, preciosa. Y muchas cosas más, desde ediciones de libros, un congreso de lexicografía que va a haber. Pero yo voy a llevar el centenario a mi terreno. La Academia nace para hacer el diccionario. Bien, este año nosotros hemos puesto en la red ya palabras del diccionario histórico. Claro, cualquier persona puede pensar que un diccionario es algo que tiene, 100.000 palabras, sí, pero un diccionario, para que tenga un día 100.000 palabras, 150.000, necesita una herramienta importante, fuerte, en la que entren, por un lado, las palabras
que se han empleado y que aparecen en los textos, y por otro lado, que se pueda redactar de una manera rápida y relacionando todo. Que hayan salido ya unas palabras significa que nosotros tenemos la herramienta, y esa herramienta ha costado un gran esfuerzo. Y yo quiero, insisto, en que ha habido muchos actos, y todavía se están haciendo, importantes respecto a este tercer centenario. Pero yo quiero señalar que de aquel diccionario de autoridades a este nuevo diccionario histórico hay un camino que ojalá sirva para adelante. Querría ver el tercer centenario como impulsor precisamente de la tarea lexicográfica de la Academia, para la que se creó y que tiene que seguir haciendo. Sabes que a mí, el diccionario histórico y cualquier diccionario me interesa mucho, puesto que es una parte, evidentemente, de mi investigación muy importante, y me alegré, pero me gustaría también que lo explicaras aquí, puesto que en una conversación que tuvimos hace no mucho tiempo, yo que también estamos haciendo con Italia un diccionario de la navegación del Siglo de Oro, yo me di cuenta, evidentemente se cogieron los textos, se le matizaron y evidentemente se sacó todo el léxico. Efectivamente, lo que has dicho es importantísimo, tener unas herramientas importantes para poder llevar a cabo luego y que sea más fácil la tarea en relación como pudo ser el diccionario de autoridades en 1726, ¿no? Entonces sí que me di cuenta al empezar a trabajar, por ejemplo, pues con norte, sur, que son viento, lugar, derrotas, etcétera, que evidentemente o se hacían en grupos, o sea, hacías noroeste, suroeste, y que si no, no funcionaba, puesto que cuando estabas en la E, ibas a la S y se te había olvidado. Y entonces llega un momento en que me di cuenta, no, yo lo tengo que hacer por grupos. Y entonces empecé a hacerlo absolutamente todo, lo mismo que los días de la semana, los meses, hay que hacerlos todos agrupados para hacer la misma definición, y los instrumentos, etcétera, etcétera. Cuando hablé contigo, yo todavía la verdad es que al diccionario histórico, cuando alguna vez he entrado, probablemente porque todavía no está el léxico que yo estoy trabajando ahora fundamentalmente, que es la navegación, no había encontrado. Y cuando hablé contigo me dijiste, no, es que nosotros estamos haciendo precisamente eso. Claro, y es que esa es la condición de nuestro trabajo. Hay, yo creo que 3 patas precisamente en la filología. Vamos a no salirnos de la filología, porque el diccionario histórico tiene que servir para todo el mundo, pero claro, tiene que servir para los filólogos. A principios del siglo XX, don Ramón Menéndez Pidal logra crear la filología hispánica, y lo hace, pues claro, con una gramática histórica, los orígenes del español, una serie de obras, pero son las obras básicas que nos sitúan muy bien al castellano dentro de las lenguas románicas. Sabemos mucho ahora de todo eso, de sus orígenes, pero claro, aquello fue empezar. ¿Qué ocurre cuando Santa Teresa tenemos que estudiarla? ¿Qué ocurre? Pues que se explicó a Santa Teresa comparando lo que ella escribía con el diccionario de la Academia. Así no se puede saber. ¿Cómo se puede estudiar a Santa Teresa? Pues gracias al Corominas, que es un filtro que permite entender algunas cosas. Pero es que el Corominas es una labor de una persona durante unos cuantos años en condiciones muy difíciles, pero es un paso adelante que, claro, que permitió que se hicieran ya muchos trabajos históricos. Pero un editor de un texto no sabe cómo interpretar unas grafías, no sabe qué significado tiene una palabra, y es que no puede hacerlo. Necesita un repertorio, y ese repertorio es, a base de muchos ejemplos, unirlos, poder establecer su significado. Naturalmente, a base de muchos ejemplos, saber si una grafía es relevante o no lo es. A ti y a mí nos ha ocurrido con Santa Teresa, que hemos visto que no había ningún problema, que no era un hecho de vulgarismo, sino que se trataba precisamente de que era capaz de reflejar los usos orales del momento. O sea, todo esto implica que en la filología hispánica necesitamos disponer de una obra que les sirva a los filólogos. Quien edita un texto no es capaz, encontrando así una palabra, de interpretarla en el pasado, y requiere precisamente que alguien que ha visto esa palabra en muchos ejemplos, que ha comparado con los sinónimos, con los antónimos, que los ha comparado con los miembros de la familia, es lo que tú dices. O sea, la comparación va en el sentido genético, va en lo semántico, va
en lo gráfico. Y claro, quienes hacemos un diccionario histórico, pues precisamente lo que necesitamos es disponer de la manera de agrupar los datos, compararlos y hacer una propuesta. Y esa propuesta, Lourdes, es algo que tú lo notas en tu trabajo. No es definitiva, es provisional. Yo acabo de leer un artículo de un profesor de la Universidad de Santiago sobre buscar, que me hace conocer muchísimas cosas a las que yo no hubiera llegado. Pero claro, un diccionario histórico no puede pretender ser la última palabra. Tiene que ser una palabra buena, importante, pero estar ahí como una especie de horizonte con el que hay que compararse. Y entonces ese horizonte tú te comparas con él y eres capaz de superarlo. Pero si tú no tienes ese horizonte, pues vas por tu cuenta y claro, yo lo planteo así, como la necesidad de que no sea perfecta la obra. Hombre, hay colegas nuestros que ese sentido de la perfección lo convierten. ¿Pero no sabe usted esto? Hombre, pues mire, si tengo que ir muy rápido, pues me he despreocupado de que usted, que es tan listo, me lo aclare. Pero bueno, pero tomado como, no como una lucha, sino como una colaboración, ese diccionario, con esa forma de comparar las cosas, de verlas en bloque y no alfabéticamente, de verlas así en grupos, pues naturalmente es una propuesta que está ahí además para que entre todos logremos perfeccionarlo. Sí, no, para mí también está, y evidentemente ningún diccionario, ni ninguna obra, ni ningún artículo es perfecto, todo es susceptible de mejora y de que te corrijan, y los nuevos datos te van cambiando cosas que en un momento determinado creías, eso está claro, y además hoy día los datos hace 70, 80 años a lo mejor eran reducidos, ahora los datos son innumerables y entonces eso es imposible. La última pregunta, y te paso con José Ramón, ¿qué habéis hecho respecto? Evidentemente se trata de un diccionario histórico y por lo tanto hay grafías que no son los actuales. ¿Mantenéis el lema con la grafía original y luego hacéis un reenvío? O, por ejemplo, yo es lo que he hecho, ¿no? Mantener siempre la forma moderna y luego poner en la grafía antigua, poner un reenvío. Sí, nosotros lo que ponemos es modernizamos la entrada. Sí. Y tenemos luego todas las grafías. Las grafías se dividen en dos grupos. Unas las relevantes y otras las no relevantes. ¿Qué quiere decir? No relevantes. Es que esta es una errata. Bueno, pues esta errata la pongo ahí. Esta es una... Ahora, relevantes son aquellas de dos tipos. Unas son relevantes fonéticamente. En esa celogía, en vez de celosía, que nosotros podemos encontrar en Santa Teresa, esa G no es una errata, esa es una prueba de una pronunciación de la S yod. Y entonces esa es relevante desde el punto de vista fonético. Pero es que hay otras relevantes solo gráficamente, porque hay unas normas. Claro, hoy se puede, o sea, teniendo en cuenta bien las grafías, se ha logrado fechar textos no solo por motivos fonéticos, sino por motivos gráficos. Hay unas preferencias de un determinado tipo y, por lo tanto, nosotros damos un valor significativo a las grafías que tienen precisamente unas consecuencias fonéticas, pero también a aquellas que están mostrándonos normas de escritura. Y entonces, todo eso lo consideramos. Claro, cada una de esas grafías la reenviamos a un esqueleto que está ordenado, pero no por las leyes fonéticas, sino muchísimo más allá. O sea, todas las posibilidades gráfico-fonéticas a lo largo de la historia del español. Entonces vamos agrupándolas y de repente uno se encuentra con que, caramba, algo que podía parecer un error, a algunas personas les pareció que mucho era un error. Recuerda, uno se encuentra con que pues puede tener 300 ejemplos de mucho y además va a tener otros cuantos ejemplos ligados ahí de ns pentéticas, que en el Corominas hay que explicar, pues a veces por contaminación, etcétera. Y uno se da cuenta de que hay una tendencia, en algunos casos no solo con una M inicial, sino de otro tipo, a una N pentética. O sea, ¿qué sabemos ahora de la N pentética? Pues puede ser una línea del manual de fonética histórica. Y en cambio, de repente es que una N pentética, en lo dialectal, en lo diacrónico, etcétera, es algo que ha dado un juego enorme que va más allá de situar el español dentro de las lenguas románicas, pero que permite a los filólogos editar. Y claro, obliga a los filólogos a editar
teniendo en cuenta esas posibilidades, porque de otra manera nos están ocultando la realidad. Ya me imagino que tipos de S larga, de R, de eso nada, eso... Eso nada. Sí, Eso sí, nada, bueno, eso sería, excede nuestras posibilidades, porque claro, eso podría, pero eso en último caso sería otra etapa. Cualquier convención es buena, porque cualquier convención orienta, pero tenemos que tener una frontera y la frontera está en eso. Bien, muchas gracias, José Antonio. Paso ahora a que sea mi compañero José Ramón el que también él no te acapare yo todo el tiempo, sino que él también te haga las preguntas. Muchas gracias, profesora García Macho. Bienvenido, José Antonio Pascual. Ya han salido muchos asuntos, creo que de interés para los oyentes, al hilo del tercer centenario de la Academia, cuya primera obra fue el Diccionario de Autoridades. Quizá convenga recordar a los oyentes de 1726 a 1739. Y han salido también otros hitos, como los orígenes del español de don Ramón Méndez Pidal o el Diccionario Crítico Etimológico de Joan Corominas, en cuya segunda edición participó precisamente el profesor Pascual y que todos los filólogos conocemos como Corominas Pascual, precisamente. Aprovechando la ocasión de tener con nosotros al profesor Pascual, yo creo que el nuevo diccionario histórico del español y todas las herramientas que con él se vinculan, porque el nuevo diccionario histórico del español no es, sin más, un repertorio de léxico, es mucho más. Invito a los oyentes a que entren en el portal de la Fundación Rafael Lapesa, ¿no? www.frl.es, a la que también se puede acceder a través de la página web de la Real Academia, y que vean la cantidad de bases de datos, de diccionarios y de herramientas para el trabajo filológico que la Fundación y la Real Academia ponen a disposición de los investigadores, de los filólogos. Y aprovechando que el profesor Pascual está aquí, me gustaría que hiciese una valoración de estas herramientas, y me refiero desde la edición en formato electrónico del Diccionario de Autoridades, que está completo y se puede consultar, como ahora nos explicará el profesor Pascual en el portal, hasta el mapa de diccionarios, que recoge la historia de todos los diccionarios de la Academia, las 23 ediciones, bien que resumidas y seleccionadas unas cuantas, y otras herramientas. ¿Podría, profesor Pascual, hacer un repaso de estos recursos? Sí, José Ramón, tienes razón en que esto es un gran avance. Quienes estamos educados en la queja programática, pues es difícil que oigamos nunca elogios y solo pues los problemas que se derivan de nuestro trabajo. Pero hay que tener en cuenta que nosotros hemos sacado una serie de materiales que hemos hecho para nosotros mismos, para trabajar en diccionario histórico, pero hemos creído que esos materiales hay que ponerlos a disposición de todos los investigadores. Claro, tales materiales incluso son provisionales. Ese mapa de diccionarios, hemos comparado 6 ediciones del diccionario de la Academia. Hay que compararlas todas. No teníamos dinero para comparar más. ¿Qué hacemos? Esperamos pues de momento lo vamos usando, pues que lo empleen los demás. Fíjate que el diccionario de autoridades aparece y uno puede buscar no solo las palabras del diccionario de autoridades, sino las palabras que están dentro de cada uno de los artículos. Hay discípulos míos que han hecho trabajo sobre el diccionario de autoridades que les ha costado precisamente 1 año y medio. ¿Por qué? Quien ha querido estudiar qué hicieron, qué tomaron de Quevedo en el diccionario de autoridades, hubo que leer los 6 tomos, los 6 volúmenes. Y ahora resulta que en 3 horas tú recorres el diccionario de autoridades y cazas todas las referencias a Quevedo. Me parece que es de sentido común, pero esto, Quevedo, los términos de la medicina, una colega mía tardó pues más de 1 año en sacar todos los datos para ese trabajo. Un profesor de la Universidad de Sevilla, trabajando en el diccionario de autoridades, no tenía más remedio que hacerlo a mano, y un día me dijo, hombre, ¿no se podría hacer algo
Pues ahora cualquier filólogo dispone de esto y encuentra además en los propios artículos, antes tú me decías precisamente esto, a propósito de un determinado sufijo, puedes ver cuántas veces aparece, aunque no esté en los lemas. El diccionario de autoridades, por lo tanto, es un paso adelante, pero tenemos el diccionario histórico anterior. Claro, el diccionario histórico anterior, prácticamente la A, y una pequeña parte de la B, es decir, vamos a pensar en la A. Hay todas las fichas que se han utilizado han sido cuidadosamente controladas. Esos ejemplos tienen materiales precisamente para otras palabras. Y recorrer hoy el diccionario histórico anterior a este, que no se pudo terminar y que se quedó prácticamente en la A, eso está en la red y se puede acudir directamente a él. Antes, pues ese diccionario está agotado y había que ir a alguna biblioteca para consultar una palabra. Pero es que tenemos el diccionario del 36 y tenemos ese mapa de diccionarios. Vamos a ver, nosotros no disponemos todavía de un diccionario histórico. Hombre, que tengamos ahora 365 palabras en la red para mostrar qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos hacerlo, y que dentro de poco salgan otras 360, bueno, quiere decir que estamos trabajando con muy poca gente, pero que estamos trabajando. Ahora bien, mientras tanto, en el diccionario de autoridades, en el diccionario histórico anterior, en el del 36, en el mapa de diccionarios, encontramos muchísimos materiales y como filólogos, pero tenemos el fichero de la academia. Antes, para consultar el fichero de la academia, pues había que ir, pedir que le sacaran un microfilm, en el microfilm buscaba las palabras. Bueno, pues es que ahora accede uno directamente en su ordenador a este fichero. Y eso, claro, eso sí, es un lujo para un filólogo. No tenemos el diccionario histórico, pero tenemos una serie de materiales. Es más, este tipo de hechos como el mapa de diccionarios, fíjate la importancia que tiene. El léxico español actual, el 80% surge en el siglo XVIII. El 20% restante es anterior. ¿Qué ocurre teniendo todos los diccionarios de la academia? Pues que íbamos viendo que en tal edición aparece tal palabra. O sea, esta palabra es moderna. Puede ser que hubiera existido 40 años antes. Bien, pero nos damos mucha cuenta de una pequeña historia de las palabras que utilizamos en la actualidad. Es decir, son medios que yo creo que es una prueba de que la academia está intentando ser un centro que sirva para que los filólogos puedan comprender mejor nuestras palabras y puedan, por lo tanto, realizar en mejores condiciones su trabajo. Sí, desde luego los filólogos con estas herramientas, un filólogo que quiera editar un texto, por ejemplo, no dispone de un diccionario histórico y el español sigue siendo una lengua que carece de esa herramienta, pero gracias a la labor de estos 300 años de academia que ahora ha puesto la Fundación Rafael Lapesa a disposición de todo el público, dispone de una información muy valiosa para su trabajo y para su formación como filólogos. Los estudiantes de la UNED que estén escuchando este programa y los oyentes, para que se hagan a la idea de lo que significa esta herramienta, la anécdota a la que se refería el profesor Pascual antes, de la que hablábamos antes de comenzar el programa. Yo he tardado menos de un segundo en buscar todos los términos que acaban en udo en el diccionario de autoridades, incluidos en ese grupo, en esos 173, los adjetivos denominales derivados, ¿no? Tipo barbudo, ventrudo, barrigudo. Eso, la lectura hubiera implicado la lectura de los 6 tomos del diccionario antes y me podía haber llevado pues un año, como ha dicho el profesor Pascual. Pero no se agotan ahí los recursos, hay más, hay una colección de documentos notariales, hay también un corpus en el que se pueden buscar ejemplos literarios y documentales de palabras del pasado. Además, cuenta el equipo de investigadores, reducido, es cierto, con otras herramientas que no sean públicas y que ayuden en la redacción del diccionario. En este momento no, porque todo lo que tenemos lo sacamos. Obviamente estamos intentando negociar la posibilidad de que nuestros corpus
estén amparados en la foto del mejor manuscrito o el mejor impreso de un determinado tipo de obra. Pero claro, eso es algo que supone, búsqueda, investigación y petición de que legalmente se pueda hacer. Pero la tarea que queremos emprender ahora, mientras seguimos con las definiciones de las palabras y su estudio, es precisamente crear unos corpus más refinados y amparados precisamente en ese material. Tú mismo, José Ramón, estás implicado en un proyecto que tiene que ver con precisamente el Archivo de Indias, y esos documentos del Archivo de Indias estamos negociando. Lourdes también está, es verdad, estáis los dos. Estamos negociando, precisamente lo dirige una amiga nuestra, Yolanda, pues ver si se puede hacer igual que se ha hecho un corpus muy especial por parte de José Ramón Morala, que tiene que ver con un léxico muy de la vida cotidiana del 17, a ver si podemos otro corpus modular que tenga que ver con el Archivo de Indias. Es decir, ir creando corpus modulares que a vosotros os interesan, a vosotros que os dedicáis a la navegación, no a la navegación como deporte vuestro, sino como estudio del léxico de la navegación, a Lourdes y a ti. Claro, si nosotros logramos tener ahí el soporte de una serie de corpus que inciden en esto, eso supone abrir las puertas a una información que en un corpus general de 52 millones o de 300 millones es difícil que aparezca. Y esos corpus modulares es lo que estamos empezando. Y aquí viene algo que yo os tengo que decir y que es para mí emocionante. No ha habido nunca ninguna ocasión en que yo me haya dirigido a un investigador para decir, oye, ¿por qué no colaboras con nosotros? Y que no me haya dicho que adelante. Es verdad que hay muchas posibilidades que están abiertas y que tenemos que ir cerrándolas. Necesitamos personal para ello. Pero de momento lo que es hermoso es que si la Academia ha decidido celebrar, entre otras formas, su centenario, su tricentenario, pues proporcionando estos materiales en la línea de lo que fue el Diccionario de Autoridades, la Academia recibe también sistemáticamente el apoyo de los investigadores. Te voy a hacer una pregunta para que los oyentes, y no solamente quede para los investigadores, lexicógrafos, ¿podrías decirnos del diccionario histórico qué campos son los que ya habéis publicado para que la gente pueda entonces acudir a ellos? Claro, lo que ocurre es que nuestros oyentes tienen que darse cuenta de que el día que el diccionario histórico avance, fijaos, el día que tenga, por ejemplo, 7.000 palabras, 10.000, pues van a encontrar muchas cosas. Claro, ahora lo que estamos es mostrando qué es el diccionario histórico, qué van a encontrar en él. Se van a encontrar con las definiciones, se van a encontrar con los ejemplos, se van a encontrar con, la posibilidad de ver un pequeño número de ejemplos, un número mayor, todos los ejemplos que hemos logrado encontrar y que a veces son, pues a lo mejor 5.000 ejemplos, pero van a tener en todos los casos un resumen, y en ese resumen va a haber una explicación de los problemas que quedan pendientes. O sea, ahora acceder al diccionario histórico es muy importante para entender lo que ocurre en unas, ya te digo, dentro de poco unas 600 palabras. ¿Y en qué campos? Pues el campo, uno de los instrumentos de guerra, armas. Otro, instrumentos musicales, y otro, enfermedades. Vamos a abrir ya otra vía que sirva para esto. Pero claro, cuando tú te encuentras con el nombre de un escudo y el de otro, y el de otro, y el de otro, y de una lanza corta y el de otra, y el de otra, y las definiciones son todas una lanza pequeña, entonces solo comparándolas te das cuenta en qué se diferencia, qué sé yo, una azagaya de una azcona y de otras armas que están en esa relación, por vía de la comparación. Ahora, no solo estamos con los instrumentos de guerra, no solo con los instrumentos musicales, no solo con las enfermedades, sino también con los verbos que están relacionados con estos instrumentos, con los adjetivos, con lo cual la comparación se va haciendo a la vez genéticamente. Y daos cuenta que esto es como el comienzo de... Llevamos ya 6 años, porque es que ha habido que hacer la herramienta, es que ha habido que planear qué decisiones tomamos en cada caso. No se puede en una palabra
hacer una cosa y en otra distinta. Y todo esto ha habido que planearlo, y planearlo concienzudamente. Y luego probarlo. Y lo que está ahí publicado, no obstante, lo estamos probando y vemos donde hay todavía alguna contradicción. Por lo tanto, quienes acudan a estos materiales, yo creo que van a ver cómo trabajamos y van a ver cómo se trabaja en esto y que no es ninguna broma y que el esfuerzo, van a notar el esfuerzo que se ha desarrollado y van a entender que en esas palabras verdaderamente vamos más lejos de un diccionario normal. ¿Por qué? El diccionario normal a uno le dice esto es así y bueno, esto es así o no es así. Eso es lo que aparece en el diccionario histórico, lo que aparece. Esto se dice que es así, pero es así porque le parece a la gente. Los datos no confirman que eso sea así. Y además se explica el por qué se dan esas definiciones. Por decirlo en pocas palabras, todos nosotros tres somos lexicógrafos y todos hemos partido de la convención de que un diccionario te dice lo que hay. Pero es que, de verdad, los diccionarios no han de ser explicativos. Es que cuando una persona, el diccionario dice que detentar no se puede emplear en el sentido de tener poder. ¿Pero por qué no se va a poder emplear? Porque lo dice el diccionario. Los datos te demuestran que sí puede ser. Y habrá que explicar, esto se debe a que este era un término jurídico en español del lenguaje del derecho, y en el lenguaje del derecho tenía ese significado, pero habrá que añadir que a principios del siglo XX entra del francés el verbo de tenir en este significado, y por eso se cuela, y es un préstamo como cualquier otro, y que emplea todo el mundo. Fijaos que para tener el poder tenemos un verbo tan general como tener el poder, y no un verbo especializado, y por eso ostentar el poder, que el diccionario Vox decía que era un disparate. ¿Cómo va a hacer una ostentación del poder? Vamos, en el sentido neutral. Y detentar el poder es perfecto, lo emplean así, catedráticos de historia, de lengua, de derecho, periodistas, novelistas, rectores. Hombre, parece que no anda por ahí perdido en personas incultas. ¿Y por qué? Pues muchos de ellos que han tenido una formación francesa o italiana y que se han apropiado de ese término como se apropian de cualquier otro. Entonces, frente a ese diccionario monolítico en el que te dicen lo que tienes que hacer, tenemos que pensar que la lexicografía debe progresar por diccionarios en que te expliquen el porqué, para que tú hasta puedas disentir y hagas lo que te parezca. Que la norma no son las tablas de la ley, la norma es una orientación y a uno le permite precisamente emplear una lengua no de una manera verdaderamente cerrada, monolítica, sino una lengua que admite la variación diatópica, es decir, dialectal, la variación de estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que los diccionarios no son perfectos. Yo creo que ese es el meollo del trabajo lexicográfico, ¿no? Y el trabajo académico, la norma, explicar la norma y, como ha hecho el profesor Pascual, explicar que la norma no son las tablas de la ley, sino que hay un trabajo de explicación detrás cuando se dice si algo se debe o no se debe, se usa o no se usa. Hay que decir siempre por qué y el diccionario debe decir siempre por qué, aunque estemos acostumbrados a ese otro diccionario que no nos daba explicaciones. Gracias a todas estas herramientas, gracias a toda esta labor, el siglo XXI va a tener un concepto de norma diferente al que hubo en el siglo XX. Yo creo que sí, yo creo que sin ninguna duda. Una norma que considere la disidencia como una posibilidad. Si no, es que tendríamos que suprimir la literatura. La literatura es precisamente una ruptura permanente de la norma. O sea, la norma no es un filtro que esté ahí arrojando al hablante. Es una orientación hasta para que te la saltes. Es que no tiene nada que ver con el código de circulación, con el código civil. Es todo lo contrario. Te está invitando precisamente a que seas disidente. Sí, estas afirmaciones del profesor Pascual parece que nos auguran un siglo XXI mucho más amable, movido, simpático de lo que fue el siglo XX. La profesora García Macho y yo participaremos este verano en un curso organizado por la UNED en el Centro de la Sociedad de Madrid, precisamente con este tema. La norma, la lengua oral y la lengua escrita en la historia normativa del español, con el que la UNED y la Facultad de Filología y el Centro de la Sociedad de Madrid quiere conmemorar, unirse a la conmemoración
del tercer centenario de la Real Academia. Pues lo agradezco, es una buena idea. Terminamos aquí. Yo quiero agradecer la labor del profesor José Ramón Carriazo y de la catedrática María Lourdes García Macho, ambos del Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de la UNED, la labor que han hecho por traer aquí a participar en este programa, el lujo que supone contar con la participación de José Antonio Pascual, catedrático de universidad, académico y vicedirector de la RAE, sillón K minúscula, creo que es el suyo. Sí, yo soy muy modesto, me ha tocado una minúscula. Director del Diccionario Histórico, entre otras muchas cosas. Y yo quería añadir también, además, para dar un matiz a la calidad humana de esta persona, que es un intelectual y un académico, como ha quedado reflejado aquí, su último libro, creo que es el último, lleva por título No es lo mismo ostentoso que ostentorio, que es una bocanada de aire fresco en nuestro idioma, ¿verdad? Yo creo que solamente el título ya nos esboza una sonrisa y es de agradecer su labor y su dedicación. Muchas gracias. Profesor Pascual, y los micrófonos de la UNED están abiertos hasta cuando usted quiera. Pues desde luego contad conmigo, porque no es la primera vez que estoy aquí y siempre me voy muy contento. Y no será la última. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.